Del trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro rey, viene nuestro rey, viene nuestro rey, viene nuestro rey. Y le clamaré, clamaré hasta que brille tu justicia, tu alabanza en la tierra va a suceder. Cuando danzamos, danzaré y en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Y aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Oh sí, Señor, nos gozamos en tu presencia y clamamos, oh Dios. El día de hoy quiero hablar de estos versículos que Marcos a través de su pluma nos ha dejado. Y dice de esta manera: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oremos. Padre, habla a nuestro corazón, que a través del mensaje que tú habrás de expresar, cada vida, Señor, sea confrontada, sea avivada, sea bendecida, y podamos, Señor, a través de tu palabra ser vivificados. Gracias por este pueblo que te pertenece. Te ruego que el Espíritu Santo toque sus vidas y los llene cada día más y más de ti, y que podamos ser bendecidos en todo tiempo. Gracias te damos. Usa mis labios, cierra mis labios a palabra que no provenga de ti, y que tú seas, Señor, dando la claridad y el entendimiento que necesitamos durante estos minutos de reflexión. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupen su lugar, siéntense por favor un momento. Saludo a todos los hermanos que nos están siguiendo por la transmisión y a todos los que se han dado cita ya en esta reunión. Como ya lo he mencionado, el día de hoy quiero hablar acerca de la resurrección, y el mensaje lo he titulado: Jesús ha resucitado. Los evangelios capturan este acontecimiento porque también es un acontecimiento importante para ellos, y han de dejar un testimonio respecto a lo que ha ocurrido con esta obra tan maravillosa como lo es la resurrección de Jesús. Nuestra teología, nuestra herencia pentecostal, pues somos una iglesia pentecostal. Se puede resumir en 4 declaraciones fundamentales: Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá.
El fundamento en el cual descansa la mayoría de nuestras doctrinas o enseñanzas básicas del Evangelio, precisamente es la resurrección. Por eso pudiéramos decir que es una columna importante dentro de lo que estamos nosotros enseñando. Nada de lo que hacemos en la iglesia tendría un sentido si la resurrección de Cristo fuera un mito o fuera una mentira. En palabras de Pablo, si no existiera la resurrección, toda nuestra predicación, nuestra fe y nuestra esperanza en Él sería inútil. Además de esto, dice Pablo que nosotros, los que habremos de predicar este anuncio, seríamos mentirosos. Los seres con mayor sufrimiento del mundo seríamos pecadores y además estaríamos perdidos. Esto Pablo lo dejó registrado en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero hoy yo quiero decirles que las Escrituras dan un testimonio acerca de que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y que Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación, como Él lo dijo. Por tal motivo podemos afirmar hoy que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y esa resurrección le vino a dar un nuevo sentido a la vida. La resurrección de Jesús es el evento más importante que todo cristiano habrá de entender, habrá de predicar y habrá de tener como un fundamento de su propia vida. Yo quiero por lo menos el día de hoy mirar 3 implicaciones que, de acuerdo a lo que el Evangelio de Marcos nos relata, se presentan en este texto. La primera implicación que yo quiero compartir con ustedes es la imposibilidad humana. El versículo 1 del capítulo 16 al versículo número 3 nos sitúa en un momento en el que los discípulos del Señor estaban esparcidos y un grupo de mujeres había tenido también que ir a cumplir con el mandato que ellos seguían, y era el mandato de guardar el día sábado. Así que el Evangelio dice que era el primer día de la semana, y muy de mañana, el domingo por la mañana, un grupo de mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y otras mujeres, según el relato de Lucas 24:1, acudieron al sepulcro para terminar una tarea mortuoria en el cuerpo de Jesús. A diferencia de nuestras culturas occidentales, lo que hoy en día nosotros podemos presenciar ante la pérdida de un ser amado es que hay un grupo de personas especializadas, profesionistas de la materia, que reciben el cuerpo de nuestro familiar y ellos se encargan de prepararlo, de vestirlo con la ropa con la que habrá de ser enterrado o sepultado. Cada cultura tiene una forma distinta de enterrar a sus muertos, y la cultura en los días de Jesús nos presenta el hecho de que la familia tenía que hacer esta tarea de preparar el cuerpo del difunto para que pudiera recibir, de acuerdo a la tradición, la sepultura. Y Jesús, según el relato de Juan en el capítulo 19, verso 40, fue sepultado de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la cultura de los judíos. Su cuerpo fue preparado con lienzos, y además de esto, en los lienzos había unas especias aromáticas. En los días de Jesús se tenía que apresurar la sepultura de las personas debido al intenso calor del desierto, y esto provocaba la descomposición más rápida de los cuerpos. Así que imagínese usted por todo lo que estas familias tenían que atravesar. Ellas no entregaban el cuerpo a terceros, sino directamente tomaban el cuerpo para hacer esta preparación y llevar el cuerpo y depositar los restos. Después, cuando el cuerpo se volvía huesos, eran depositados en una caja especial, y es ahí en donde entendemos algunos de los relatos de Génesis, cuando los patriarcas piden que sus huesos sean trasladados. En una sola caja iban depositando los huesos de los ancestros,
Y ahí es donde iban quedando cada una de las generaciones. Todo este proceso que la familia estaba realizando causaba dolor, sin duda alguna, pero se tuvo que acelerar debido a dos situaciones. La primera es que el tiempo en el que Jesús había muerto era un viernes y se aproximaba ya el día de reposo. Y ellos tenían entonces que guardar este día de acuerdo a los mandamientos. Y la segunda razón es que Deuteronomio en el capítulo 21, verso 22 y 23, establece dentro de la ley que un hombre que era muerto, colgado en un madero, no podía esperar para ser sepultado. Quien moría en un madero, en una cruz, tenía que ser sepultado ese mismo día. Así que dos hombres que eran discípulos secretos de Jesús, importantes dentro de los fariseos, dentro del concilio, estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, se dispusieron en preparar el cuerpo de Jesús, en tomar su cuerpo. De hecho, José de Arimatea solicitó que se le entregara el cuerpo de Jesús para cumplir con todo este proceso mortuorio y preparar el cuerpo y llevarlo a la tumba. Así que estos discípulos junto a estas mujeres pudieron rápidamente, apenas tenían el tiempo de preparar todo lo necesario y llevar a Jesús hasta esa morada. Así que aquel domingo es del cual hace referencia Marcos. Aquellas mujeres se dirigieron al sepulcro, llevaban estas especies aromáticas, una especie de perfume, para tratar de mitigar el olor que desprendían los cuerpos que ya no tenían vida. La razón por la cual ellas iban a aquel lugar era para ungir el cuerpo, pues un día anterior, es decir, el sábado, no tuvieron el tiempo suficiente para terminar esta tarea. Así que en la mente de aquellas mujeres, note usted la redacción del Evangelio de Marcos, la idea que permeaba en su mente es que iban a encontrar el cuerpo de Jesús en aquella tumba que era nueva y que había sido sellada por una gran piedra. Así que mientras iban por aquel lugar, surgió una pregunta, y la pregunta es: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas se dirigían, iban con una buena intención, había un buen propósito en sus vidas, y ellas querían hacer esta tarea porque amaban al Maestro. Este grupo de mujeres fueron llamadas por el Señor en diferentes momentos. En el caso de María Magdalena, era una mujer que estaba endemoniada, había espíritus malignos en ella, y el Señor trajo libertad a su vida. Estas mujeres inmediatamente le servían, y algunas incluso apoyaban el ministerio de Jesús de manera financiera. Y ellas fueron las que le acompañaron hasta aquel momento de la crucifixión, y ahora se encontraban aquí frente a esta situación dolorosa en la que tenían que preparar el cuerpo del Señor. Su idea permeaba en sus mentes, en sus corazones, había sentimientos encontrados, y quiero decir que ante la situación en la cual ellas se encontraban, había un impulso que las movió hacia aquella acción tan generosa y piadosa. Pero iban preguntándose una a la otra mientras iban por el camino: ¿quién habrá de removernos esta piedra? Por el mismo relato del Evangelio de Marcos, sabemos que esta piedra era una piedra grande. Además, había una guardia de por lo menos 16 soldados que estaban cuidando ahí en la tumba que nadie se robara el cuerpo de Jesús y que nadie viniese para que más adelante contaran la historia de que Jesús realmente había resucitado de entre los muertos. Pues él había dicho mientras predicó y enseñó que él iba a resucitar. Así que los fariseos, los escribas, quisieron prevenir un mal mayor y decidieron que alguien pudiera vigilar aquella tumba en donde el cuerpo de Jesús fue depositado. ¿Quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Nos lleva a considerar la naturaleza de las imposibilidades humanas. En la mente y en el corazón, queridos hermanos, nos comenzamos a llenar de diferentes preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Los por qué en la mente y en el corazón nuestro son abundantes. Comenzamos a preguntar por qué prosperan los malos, por qué sufrimos, por qué muere la gente buena, por qué estoy enfermo y Dios no me sana, por qué no puedo salir de mis deudas. ¿Quién podría liberarnos de tantos problemas en los que nos encontramos? ¿Quién podrá darle dirección a mi vida? ¿Quién podrá mover esa piedra que nos imposibilita en nuestra vida? ¿Quién habrá de ser la persona quien mueva la piedra de la imposibilidad, la cual no nos permite avanzar e ir hacia donde Dios quiere que vayamos? Pero quiero decirte que en medio de estas interrogantes que muchas veces nos asfixian, Dios nos impulsa y Dios nos mueve hacia la dirección correcta. Es el Espíritu de Dios y es su presencia en nuestro corazón la que habrá de llevarnos hacia la meta. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos da el poder de resistir todas las vicisitudes que están en nuestro paso. El hombre, queridos hermanos, está imposibilitado, pero Dios no es un Dios imposibilitado. El hombre es un hombre limitado, pero Dios no es un hombre limitado. El hombre es un ser lleno de interrogantes, pero Dios es un Dios de respuestas firmes y contundentes. El hombre es un ser lleno de dudas, de incredulidad, de temores, pero Dios es un Dios que nos provee valentía. Es un Dios que nos da la dirección que necesitamos en la vida. Es un Dios que trae consuelo y esperanza a los corazones. Y quiero decir también que Cristo fue ciertamente muerto en aquel madero, pero eso no lo imposibilitó, porque aunque Cristo murió, Cristo fue el ejemplo claro de la victoria que habremos también de obtener a través de su obra en aquel glorioso domingo de su resurrección. Cristo murió y todos los hombres habremos de morir también algún día. Cristo fue sepultado en una tumba y un día los restos mortuarios de cada uno habrán también de ser sepultados en una tumba. Cristo resucitó y nosotros habremos de resucitar con Él. Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo de Dios y Él no estuvo imposibilitado ante la muerte. La muerte sucumbió ante el poder de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad, la fuerza ni el poder para resucitar, pero ante tal imposibilidad humana está la posibilidad del Dios de todas las cosas posibles, el Dios que todo lo puede hacer. Esas preguntas que hoy nos acechan, esas preguntas y estas interrogantes que desde la mente bajan hasta el corazón, esas preguntas que nos pueden llenar de incredulidad, se ven reducidas a la nada cuando estamos delante del Dios de todas las posibilidades, del Dios que puede hacer todas las cosas a favor de sus hijos. Lo segundo que yo veo aquí es que la palabra del Señor se ha cumplido. En el verso 4 leemos lo siguiente: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Estas mujeres se llevaron una gran sorpresa aquel domingo. Cuando llegaron al lugar, mientras ellas iban llenas de estas interrogantes, se dieron cuenta de que la piedra había sido removida. Según el relato de Marcos, fue un ángel, un joven, y según otros evangelios eran dos ángeles. La situación es de que en el relato de Marcos, él solamente presta atención en uno de ellos. Así que en ese momento ellas fueron presas de la confusión. Las dudas y el temor comenzaron a acechar en la vida de aquellas mujeres. No era para menos. Mire todo lo que había sucedido. Dejaron el cuerpo de Jesús en la tumba y ahora cuando ellas iban a aquel lugar para ungir su cuerpo, se dieron cuenta de que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Por lo menos podemos citar 4 milagros interesantes que ocurren en esta situación.
El primer milagro es el movimiento de la piedra. El relato dice de Mateo que hubo un terremoto, la tierra se sacudió y fue un ángel del Señor que removió la piedra. Los eventos naturales están controlados por Dios. Dios es el dueño de la naturaleza y todas las cosas están sujetas a Él. Los cielos, la tierra, el mar, el viento, las nevadas, todo está controlado por el poder de Dios. Dios es el dueño de la muerte y de la vida y nada puede detener al Señor. Dios es el dueño del reino espiritual. Los demonios tiemblan ante la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios creen, dice la Escritura, y ese temblor les embarga. Los hijos de Dios creemos en el Señor y tenemos un temor reverente por Él. Los hijos del Señor creemos en Dios y le adoramos y le cantamos porque sabemos que Él atiende la adoración de nuestros labios. Dios tiene poder sobre todas las circunstancias naturales. Así que este terremoto que sacudió la tierra fue propicio para que el ángel del Señor viniera y removiera la piedra. El segundo milagro que podemos ver es la guardia inmovilizada, un grupo de soldados que cayó desmayados ante aquel evento natural. Este grupo de hombres tenían que pagar con su propia vida si perdían un cuerpo, un rehén o algo que estaban cuidando, y quedaron ahí derrumbados, tirados. Las mujeres seguramente se iban a topar con una imposibilidad de que no les iban a permitir acercarse hacia el cuerpo de Jesús, y mucho menos iban a querer estos hombres mover esa grande piedra para que pudieran cumplir su cometido. Pero la mano de Dios estaba con ellas, el propósito de Dios estaba ya trazado. Y el segundo milagro fue esta inmovilización de estos hombres. El tercer milagro que vemos aquí es el milagro de los lienzos y el sudario. En Juan capítulo 20, versos 5 al 8, encontramos tres palabras: vio, vio, vio. Y aunque nosotros lo leemos de forma tan natural en nuestra gramática, vio, 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 tiene una connotación distinta. El ver en tres ocasiones mencionado ahí es una forma progresiva del relato de Juan. No es una simple coincidencia de que la palabra se exprese dentro de este relato del Evangelio de Juan, haciendo énfasis a que Pedro y Juan habían visto cómo los lienzos, las vendas, la manta que Jesús había usado y en la cual había sido envuelto, se encontraba en ese sepulcro, en esa tumba. Lo que nosotros miramos entonces en esta expresión del Evangelio de Juan es que es algo muy parecido a cuando vamos en un carro y vemos la luz roja del semáforo y no prestamos más atención. Vemos que hay luz roja, nos paramos, pero no pensamos en cómo funciona esa luz roja, no pensamos en si el semáforo está funcionando correctamente o no, por qué es una luz roja. No pensamos en detalles, es simplemente una mirada general de las cosas. La segunda expresión del ver es mirar con detenimiento y tener una reflexión de lo que está pasando. Es mirar, pero hacerte preguntas de por qué está la luz roja, por qué es una luz roja y no una luz morada, por qué es una luz roja y no una luz diferente a ese color. Así que la segunda expresión de ver es mirar con detenimiento y es comenzar a reflexionar acerca de la situación. Y la tercera expresión de ver es mirar, es reflexionar, pero es entender lo que ha sucedido. Por eso usted va a leer el relato de manera progresiva y al final de ese versículo 8 dice que ellos vieron y creyeron. Si bien no estaban entendiendo completamente lo que estaba sucediendo, pero sí vino una iluminación, un cierto entendimiento a ellos, porque estaban mirando y se dieron cuenta que lo que estaba pasando ahí era un acto milagroso. ¿En dónde está el milagro? Resulta que el cuerpo del Señor fue trasladado de tal forma que la ropa quedó como si alguien la estuviera ahí utilizando. Así que lo que él estaba usando en su cabeza y esa manta con la que fue cubierta estaba de tal forma como si lo hubieran sacado a Jesús, el cuerpo de Jesús, y la ropa quedó ahí de tal manera
que cuando ellos miraron ese momento, ellos entendieron que eso no era una obra natural, sino era una obra milagrosa. Ellos entendieron que estaban frente a una obra sobrenatural en ese momento. Ellos se dieron cuenta de que el acomodo de esa manta, de ese trapo en el cual fue envuelto Jesús, era algo que no era natural para sus ojos, y entendieron entonces de que Jesús realmente había estado ahí y que el Señor realmente había resucitado. Y el cuarto milagro que vemos es el milagro de la resurrección de entre los muertos. Lo que Marcos nos dice en el versículo 6, Jesús fue resucitado. El ángel le dijo a aquellas mujeres: buscan a Jesús el Nazareno, él no está aquí, pues él ha resucitado. La idea de las mujeres se desvaneció en ese momento. La idea que ellas llevaban de mirar el cuerpo muerto de Jesús se rompió y se quebró en pedazos en ese momento. Fue un momento de emociones encontradas. El salmista proféticamente declara en el Salmo 16:10, verso 11: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, esto es el Seol, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este era el momento de una palabra cumplida. Jesús lo había hablado. Oseas 6:2 lo profetizó. Lo vemos en la profecía del Salmo 16. Jesús estaba cumpliendo la profecía de la cual se había anunciado. Su vida es el reflejo mismo de lo que Pablo menciona en Romanos 1:4, para demostrar que Él era el Hijo de Dios, fue que resucitó de entre los muertos. La humanidad estaba siendo testiga de que Jesús era el Mesías, el Rey, el ungido. Jesús era el hombre del cual hablaron los profetas en la antigüedad, y la profecía se estaba cumpliendo en Él. Las emociones entonces de los discípulos estaban al 1000 por hora. El maestro recibió adoración un domingo, entró, fue la entrada triunfal. Comenzaron a haber diferentes eventos durante la semana. El viernes le crucificaron, le sepultaron. Las mujeres atestiguaron desde lejos cómo José de Arimatea y Nicodemo le llevaron a esa tumba nueva de José de Arimatea. Ahí quedaron sus restos. Iban por la mañana del domingo y se dieron cuenta de que la piedra estaba removida. Y ahí se toparon con una experiencia angelical. Un ángel del cielo, un mensajero del Señor, les estaba invitando a que corroboraran, a que miraran aquel lugar en donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. El ángel les invitó a mirar que el cuerpo del Señor no estaba ahí, que la tumba estaba vacía, que el Señor se había levantado, y les estaba diciendo a aquellas mujeres que ellas tenían que ser testigos de lo que el Señor había hecho. Jesús dijo y Jesús habló, pero Jesús también cumplió. Mire, la naturaleza que tenemos nosotros los hombres es a olvidar las promesas de Dios. Dios no es un Dios de mentiras. Dios no es un hombre para mentir. Dios es un Dios de promesas, y Dios cumple las promesas que nos ha dado. Dios nos ha dicho y Dios hará lo que nos ha dicho. Dios no nos defraudará. Dios no miente. Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios de pactos y de promesas, y habrá de cumplir lo que nos ha hablado. Olvidamos las promesas, sobre todo cuando andamos en el valle de sombra de muerte. El sufrimiento nubla nuestro entendimiento, aun cuando parezca una locura, aun cuando parezca un delirio que nosotros estamos teniendo. Quiero decirte este día que por este sacrificio de Jesús te puedes levantar y puedes vencer. Por este sacrificio de Jesús puedes recibir las promesas de Él. Por este sacrificio te puedes sobreponer y puedes avanzar. En Dios haremos proezas, en Dios haremos grandes cosas. Sí podemos levantarnos y podemos vencer. Dios es un Dios que nos ha prometido, y Dios habrá de cumplir sus promesas en nosotros. Y es por esta resurrección que tenemos en el Señor. Así que vemos la imposibilidad humana.
pero vemos también la promesa de Dios en medio de esa imposibilidad humana. Y finalmente, en el relato del verso 7 al 8, lo que encontramos es la buena noticia. El ángel le da un mensaje a estas mujeres y les dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. La inauguración del mensaje de las buenas noticias del Evangelio inicia en este episodio en donde los evangelios relatan cómo el ángel que Dios envía a aquellas mujeres le comunica a ellas instrucciones respecto a lo que tenían que hacer. El mensaje del evangelio y el mensaje de la buena noticia es el punto de partida de todo ministerio y de todo hombre que se acerca al Señor Jesús. Nosotros venimos delante de Él a través de este mensaje de las buenas nuevas. La iglesia primitiva tuvo un gran énfasis en la exposición de este mensaje. Ellos una y otra vez hablaban del Cristo resucitado. Ellos predicaban con denuedo y con pasión y con aliento lo que Jesús había hecho. No solo se limitaban a hablar acerca de la muerte de Él, sino que enfatizaban que el Señor había resucitado. Pablo señala en una interesante exposición que Jesús nació, Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús había prometido que regresaría. Este mensaje los llevó al martirio. Pues la palabra de Hechos 1:8, seréis testigos, significa mártir. Estos hombres fueron martirizados principalmente por esta exposición, y esta era la doctrina fundamental o la enseñanza de la iglesia de aquellos días. Ellos testificaban, ellos daban testimonio de que Jesús realmente se había levantado de entre los muertos. Y cabe notar aquí en el relato del Evangelio de Marcos que fueron mujeres las que recibieron el mensaje que tenían que comunicar, un mensaje de buenas noticias que hoy más que nunca necesitamos estar hablando. En medio de tantas malas noticias, el mensaje del Evangelio de las buenas noticias del Señor habrá de ser proclamado. Es este mensaje que habrá de sembrarse en los corazones, que traerá un cambio sustancial y progresivo en nuestras naciones. Las mujeres fueron las discípulas del Señor, primeras receptoras. Y quiero entonces enfatizar que en tiempos modernos, en donde los movimientos sociales se han posicionado tanto, movimientos como el feminismo, que intentan recuperar la dignidad, el significado y el valor que la mujer tiene en la familia, en la sociedad y como persona, y que se han levantado con una bandera de algo que es legítimo, pero que en su práctica y desde un punto de vista muy personal no justifica las acciones que ellas han realizado para tratar de lograr esta recuperación social e individual. Creo que Dios es un Dios de justicia y creo que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios nos ha establecido en este mundo y Dios nos ha dado un papel muy especial a los hombres y a las mujeres. Dios, queridas hermanas, les ha dado un rol, les ha dado una característica particular dentro de este gran plan que Él estableció. Las mujeres juegan un papel determinante dentro de la sociedad. Las mujeres han sido reivindicadas a través del mensaje y la predicación y la enseñanza de Jesús. En los evangelios encontramos cómo las mujeres sufrían un maltrato. Cuando usted lee el relato que estamos el día de hoy considerando, los discípulos, al escuchar el testimonio de las mujeres, no lo tomaron en serio. Creían que estaban delirando, porque el hecho de que una mujer fuera testigo en un juicio legal no era considerada su palabra como algo verídico.
La mujer era desechada. En los tiempos de Jesús, la mujer no tenía un valor, y Jesús vino a reivindicar el papel y el rol de la mujer dentro de la sociedad en los tiempos de Jesús. Así que lo que encontramos aquí es que el ministerio de Jesús es un ministerio inclusivo, un ministerio en donde el hombre y la mujer, por eso Pablo dice al predicarle a los romanos, ya no hay griegos, no hay esclavos, no hay hombres, no hay mujeres. En el Señor no hay acepción de personas. Todos tenemos el mismo valor, el mismo significado delante del Señor. Nosotros tenemos un gran valor y hay un gran significado en nuestra vida, porque el Señor nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Es la característica distintiva de toda la creación. Tenemos esencia de Dios en nuestra vida, imagen y semejanza a Él. Hombre y mujer fueron hechos. Así que estas mujeres se levantaron, y note usted que las que le acompañaron a la crucifixión eran mujeres, que aquellos que sostenieron el ministerio de Jesús eran mujeres en su mayoría. Quienes le sirvieron eran mujeres, y quienes estaban recibiendo por primera vez el mensaje de la buena noticia del evangelio eran también mujeres. Así que en la iglesia de Cristo la participación de las mujeres es relevante. Son ellas las que en los últimos años están tomando un papel protagónico. Son las mujeres las que están tomando la responsabilidad espiritual en sus hogares, de educar y de orientar espiritualmente a sus hijos. Son las mujeres que en una cultura, incluida la cultura de la iglesia, en donde se les manda a las mujeres que callen, a las mujeres a que guarden silencio, la instrucción de Dios es: vayan y hablen. El mensaje del Señor es: vayan y levántense y comuniquen a los discípulos y a Pedro las buenas noticias que han recibido. Así que el papel de la mujer dentro de las iglesias en estos tiempos es un papel importante, pues muchas de las mujeres sostienen los ministerios a través de la oración. Son muchas mujeres las que abarrotan las iglesias y las que buscan llevar a sus hijos a los pies del Señor. Así que podemos decir de una forma especial que en el corazón de Dios las mujeres ocupan un papel, un lugar y un papel importante dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Queridas hermanas, es el tiempo en el que las mujeres puedan mostrar esa luz del evangelio y esa imagen del Señor en sus vidas. En medio de ese momento, ellas tuvieron temor. Ellas salieron y no quisieron decir nada a nadie. El temor las embargó, pero Cristo se les apareció mientras ellas iban huyendo de aquel momento y de aquel ángel. Y cuando Cristo se les aparece, ellas entonces le reconocen y a sus pies, como lo cantábamos hace un momento, a sus pies se postran y comienzan a adorarle. Cabe decir lo que ocurre aquí, que a veces nos llenamos de temor en nuestros corazones, que todos hemos sido en algún momento influenciados por el temor de las situaciones. Podemos llenarnos de inseguridades o incluso de incredulidad en nuestra vida. Pero cuando adoramos a Dios, las cosas cambian. Cuando nos levantamos y cuando nosotros buscamos al Señor y cuando nos postramos delante de Él, ese temor se disipa y comenzamos a ser llenos de la valentía que proviene del Señor. ¿Quién de aquí alguna vez se ha sentido atemorizado? ¿Quién de aquí alguna vez ha sentido que no puede avanzar más? ¿Quién de aquí quisiera abandonar o se ha sentido lleno de muchos sentimientos encontrados en su vida? Quiero decirle que el temor que se apodera de nosotros no es más fuerte que la presencia de Dios. El temor tiene que disiparse por el amor que Dios nos va a proveer en nuestro corazón. En un mundo en donde el temor está deteniendo su accionar y el avance, la iglesia tiene que adorar y tiene que llenarse de valentía. En un mundo en donde estamos siendo golpeados, queridos hermanos, por la ola del temor, tenemos que levantarnos en adoración y llenarnos de la valentía que viene de Dios. Tenemos que adorarlo, que desbordar la adoración delante de Él, y tenemos que buscarle a Él. Así que, queridos hermanos,
Tenemos que predicar la buena noticia hoy más que nunca. Tenemos que predicar que el Señor ha resucitado. Este es el mensaje de la buena noticia. Tenemos como iglesia que adorar a Dios y tenemos que tener esa valentía en nuestro corazón, sabiendo que las cosas no se van a detener. El mundo habrá de seguir, el mundo habrá de avanzar y la iglesia habrá de avanzar también en medio de un mundo que se paraliza por el temor. Dios es nuestra respuesta. Jesús ha resucitado. Jesús no es un Dios de imposibilidades, es un Dios de promesas y tenemos que ser testigos de esas promesas. Tenemos que levantarnos para hablar esas buenas noticias del Evangelio de Jesús. Y yo termino con esto. Qué lindo es leer los relatos del Evangelio, saber cómo Jesús se levantó, cómo Jesús hizo una obra tan maravillosa que nadie más podía hacerlo. Es lindo saber cómo la piedra se movió en un acto milagroso, cómo un ángel del Señor removió y cómo un terremoto sacudió aquel momento. Muchas veces nuestras emociones nos juegan malos momentos. Muchas veces sentimos tantas emociones que nos están poco a poco matando y consumiendo y nos están intoxicando. Sentimos que vamos en caída libre. Muchas veces nos sentimos como aquellos discípulos o como aquellas mujeres con preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muchas veces sentimos que no tenemos aliento para seguir adelante. Muchas veces sentimos confusión y a veces damos lugar a la incredulidad en nuestro ser. Pero qué lindo es saber que el relato del Evangelio no es un relato en tinta y papel. Es lindo saber que esa palabra está viva, porque en esos momentos hemos podido sentir cómo Dios ha actuado a nuestro favor, cómo la presencia sobrenatural y milagrosa de Dios nos ha sostenido y nos ha abrazado. Hemos cada uno de poder dar un testimonio del poder sobrenatural de nuestro Dios. Hemos podido sentir cómo Dios ha venido a secar nuestras lágrimas en los momentos en donde nos hemos vaciado y hemos llorado, y podemos decir como el salmista: he llorado que mis lágrimas se han secado ya de mi cuerpo, no tengo más lágrimas para derramar. Pero todo eso cambia. Todo eso cambia con la buena noticia que tenemos acerca del Evangelio de Jesús y de la manera en cómo el Espíritu nos sostiene cada mañana. Todo eso cambia con esa melodía angelical que se ha convertido y ha sido capturado en un canto. Porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque Él vive, yo puedo vivir el mañana. No sé cómo esté tu corazón este día. No sé qué es lo que estés pasando, ni lo que estés esperando de parte de Dios. Y tú vienes a su casa con un corazón hambriento, esperando ver al Moisés que estuvo toda la semana en la montaña y baja para entregarle la palabra al pueblo. Esa palabra que habrá de alimentar el espíritu y el corazón. Pero lo que sí te quiero decir es que es esa palabra viva la que te está sosteniendo y te habrá de sostener siempre. Es esa palabra la que habrá de transformar tu corazón y te habrá de bendecir todos los días. Hay buenas noticias en medio de malas noticias. Y la buena noticia es que tú eres un hijo de Dios y que Jesús ha resucitado y que ahora vive en tu corazón. Y como dice Colosenses 3:1,
como has sido resucitado juntamente con Cristo, ahora tienes que fijar tus ojos en las cosas de arriba, pues los que han sido resucitados con Cristo habrán también de mirar en las cosas que la resurrección nos provee, y seremos testigos fieles de Jesús hasta que todos oigan. Seremos fieles testigos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nuestra vida es un testimonio de que Jesús está vivo. Somos un testimonio claro de que Jesús es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Tu vida, tu experiencia es el testimonio también de que Jesús está vivo.